Uno de los temas de apertura tiene que ver con Luis Petri. Recordemos, el compañero de fórmula en su momento de Patricia Bullrich, en Juntos por el Cambio, va a formar parte del gabinete del próximo presidente Javier Milei en calidad de ministro de Defensa. Nos informa todo nuestro compañero Gabriel Gamarra. Este lunes el presidente electo Javier Milei comenzó la actividad no aquí en el hotel donde se está hospedando, sino que tuvo una reunión con su gabinete muy temprano en una de las oficinas de la calle Libertador. Además, se supo quién va a ser el ministro de Defensa. A través de las redes sociales quedó confirmado que va a ser Luis Petri, el radical que fue compañero de fórmula de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Si hablamos de Patricia Bullrich, también tuvo una reunión importante. Se está realizando la transición ya con respecto al Ministerio de Seguridad. Estuvo con Aníbal Fernández, fue una reunión amena, manifestó, y estuvieron hablando de los problemas de seguridad que tienen los argentinos. A nivel internacional, Javier Milei recibió un llamado importante del primer ministro israelí, donde le manifestó las felicitaciones por haber ganado las elecciones, además por el apoyo argentino con respecto a la lucha ante Hamás. Además, Milei pidió en lo posible si se podría llegar a analizar el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En el caso de que se confirme esto, es muy posible que el presidente electo en los próximos meses esté viajando a Israel. Hay que agregar, cuando llegó Javier Milei, había una nena de 13 años que tenía un sueño. Estaba desde hace ya varias horas parada aquí junto con su mamá y tenía una rosa en la mano. Cuando ingresa Milei observa, pero rápidamente se introduce en el interior del hotel. Pero después, finalmente, manda a llamar a esta nena que ingresó al hotel y pudo entregar la rosa. Y de esta forma cumplir el sueño de conocer tanto a Javier Milei como también a su hermana Karina. Para finalizar, un dato que surge desde el interior del hotel es que en el momento de que va a asumir Javier Milei el próximo 10 de diciembre en el Congreso, va a dar tan solo un discurso, pero no lo va a dar en el recinto, sino que lo va a dar en el escenario, en las escalinatas, mirando a todo el pueblo argentino. Solamente un discurso y será al aire libre. Muy bien, y mientras tanto los nombres, el gabinete, algunos nombres que se bajaron y los que se ratifican. Aquí tenemos la novedad, podríamos decir, de las últimas horas. El nombre de Luis Petri, que se suma en el Ministerio de Defensa y que trabajará, por supuesto, esto descartado, codo a codo con Patricia Bullrich, que se quedó con el Ministerio de Seguridad. Recordemos que se decían que estos ministerios eran de Victoria Villarruel. Finalmente, Patricia Bullrich, y quien fue su compañero de fórmula durante su candidatura por la presidencia, estarán a cargo de esas áreas. Nicolás Pose, ya habíamos repasado el perfil de Nicolás Pose, un hombre, podríamos decir, cercano a Milei. Trabajaron juntos en Corporación América, allí con Urnequian, allí durante varios años compartieron actividades y será su jefe de gabinete. Ministro de Economía, Luis Caputo, un nombre que ya conocemos, sobre todo por su paso durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué sabemos de Caputo? Que venía trabajando ya desde antes de los resultados junto a Javier Milei en una propuesta económica. Ministro del Interior, Guillermo Franco, es uno de los hombres que más activo está en estas últimas semanas, porque claro, tiene que negociar con las provincias. Recordemos que ya se reunió incluso con los gobernadores que están muy preocupados por el pago de los salarios y por el pago de los aguinaldos. Seguimos repasando nombres. Ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Estos son algunos de los nombres, pero hay más, se va armando cómo quedaría este gabinete. Aquí tenemos a Rodolfo Barra, un nombre que generó, por supuesto, mucha polémica cuando apareció entre los confirmados, pero sigue ahí como procurador del Tesoro. Horacio Marín, titular de YPF, un hombre vinculado al grupo Techin. Osvaldo Giordano,
titular de ANSES. Esta es otra cartera. Recordemos, en un comienzo estaba Carolina Píparo como el nombre confirmado. Finalmente llega desde Córdoba Osvaldo Giordano y se queda como el titular de ANSES. Ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Este es uno de los nombres que ya están confirmados, podríamos decir, desde el comienzo, desde que empiezan a sonar nombres, y es uno de los que quedó firme en justicia. Ya se reunió con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Este podríamos decir que también es uno de los nombres fuertes de Javier Milei, porque ha hecho esta salvedad en varios momentos. Dijo, la única que tiene la billetera abierta es la ministra de Capital Humano. ¿Por qué? Porque tiene que asistir a los caídos que descuentan habrá en estos meses con el programa económico que piensan aplicar. Ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, también con un perfil muy alto y que en sus últimas intervenciones en la UIA o en la prensa viene haciendo apreciaciones, declaraciones, adelantos de cómo será el gobierno de la libertad. Avanza mucho más allá de lo que será su rol, mucho más allá de las relaciones exteriores. Nos vamos a quedar pensando en todo esto con Jimena Fuertes. Bienvenida, Jime. Hola, Feli. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, novedades. Luis Petri, ¿sorprendió el nombre de Luis Petri finalmente al frente del Ministerio de Defensa? Sí, a mí sí, por lo menos porque resulta que, viste que Patricia Bullrich y Mauricio Macri habían tenido un momento de tensión al momento de definir el rol que iba a tener la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en el nuevo gobierno. En un primer momento ella había querido ir a seguridad, Mauricio Macri le dijo que no, se barajó en un momento trabajo, pero lo que pasa es que trabajo va a ser secretaría, no ministerio. Claro, y hay que tener en cuenta que acá se viene un nuevo organigrama. Claro. Habrá solo 8 ministerios, hay que ver cómo quedan cada una de las secretarías, salud, educación, todos estos que bajan su jerarquía, trabajo, como estás mencionando. Bueno, ¿cómo quedan en ese organigrama? Claro, porque ahora va a ir Omar Yacine a la Secretaría de Trabajo y va a quedar debajo de Sandra Petovelo, que vos recién la señalabas. Entonces, ahí lo que hubo fue una tensión, unos chispazos entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, porque, claro, ella quería ir a seguridad. El tema es que estaba Mauricio Macri negociando cómo ingresaban todos los dirigentes de su equipo al nuevo gobierno en esta coalición que no es coalición, que se empezó a formar a partir después del balotaje. No, todavía no podemos llamarla coalición, vamos a ver después el funcionamiento, ¿no? Hasta ahora yo lo vengo denominando como el pacto de Acasuso, claro, como en el periodismo lo denominamos todos, porque fue esa noche de urgencia que se reunieron en la casa de Mauricio Macri, Javier Milei, Macri y Patricia Bullrich para definir cómo iba a seguir el organigrama gubernamental. Y finalmente Patricia Bullrich desobedece a Mauricio Macri, se junta con Javier Milei por su cuenta y logra ingresar al gabinete en el ministerio que ella quería, que era seguridad. Evidentemente, esa reunión generó otro acuerdo, que es el que vemos hoy cristalizado, el nombramiento de Luis Petri, este abogado mendocino que fue candidato a vice junto con Patricia Bullrich. Y ahí lo que se ve es que aparece una especie de, si se me permite, bullrichismo. Es un bloque, ¿no? Defensa y seguridad es un bloque. Exacto. Y además van a tener una cantidad de diputados bastante importantes que ahora responden a Bullrich y que Bullrich puede aportar. Esa fue la moneda de cambio en este acuerdo. Exactamente. Una forma de dar gobernabilidad desde el Parlamento al Ejecutivo que, recordemos, la Libertad Avanza tiene muy pocos diputados propios, entonces la alianza con los diputados de Patricia Bullrich, por ejemplo, Sabina Ahmechet, entre otros, es importante porque te junta votos a la hora de pasar las reformas del Estado de las que todavía conocemos poco. Ese paquete del que podemos presumir o más o menos conocer qué temas va a abarcar, pero no tenemos el detalle aún. No Vamos todavía. a repasar el tuit de
Luis Petri, justamente después de conocerse esta noticia, la novedad de que será finalmente el ministro de Defensa. Agradezco al presidente electo, Javier Milei, por darme la oportunidad y la confianza para ser el próximo ministro de Defensa de la Nación. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas, orgullo de nuestro país. Vamos a honrar su finalidad esencial, que garantice la soberanía e independencia de la nación, su integridad territorial, que proteja la vida, la libertad, que contribuya al desarrollo de la patria. Esto es lo que dice Luis Petri. Sí, recordemos que fue confirmado su cargo a partir de la comunicación oficial, lo damos por oficial a la oficina del presidente electo, la red social X, por lo pronto es lo que tenemos para trabajar, esa comunicación de parte de Javier Milei, así que la verdad me sorprendió la designación, si bien venía sonando su nombre, lo que confirma es que queda corrida ya definitivamente Victoria Villarroel. Que en principio se presentaba como la encargada de esas áreas, ¿no? Sí, durante toda la campaña estuvo diciendo eso ella misma y el propio Javier Milei, incluso hasta en algún momento, no sé si te acordás, Felicia, llegó a especular con juntar esos dos ministerios, pero para eso hace falta una ley. Pero aquí hay un tándem. Exactamente, digamos. están juntados políticamente, pero no institucional o legislativamente. Veremos cómo marcha esto. Gracias, Jimé. De nada.